En la parte de Intel, en mi camino por esta empresa que tanto amo, ha sido bastante interesante porque he pertenecido a muchos grupos y muchos grupos diferentes. Al principio yo comencé como soporte técnico en un call center. Este call center también pertenecía a Intel, era otra empresa aparte. Después me volví analista de soporte en telecomunicaciones, que era redes. Cuando yo salí del vocacional, me salí como técnico en redes. Después me volví a la parte de firma digital, que fue otra cosa completamente distinta con la parte de legal. Y ahorita en mi grupo actual, que es un poquito más de aplicaciones de manufactura y cositas de la empresa, en general con aplicaciones que utilizan fábricas. Entonces, el rol del analista se vuelve muy interesante porque nunca es aburrido. A fin de cuentas, siempre tienes la oportunidad de tener trabajo en cualquier grupo que quieras, porque es un rol que es siempre necesario. En mi día a día, por ejemplo, a mí me toca estar al tanto de los cambios. ¿A qué me refiero con cambios? Que si una aplicación va a tener una fecha límite para que la quiten, porque es un sistema legacy, ya es muy viejo y hay que renovarlo, o porque es un sistema que ocupa ciertos problemas de vulnerabilidad y hay que actualizarlo, sí, sí hay que estar como al tanto de todo lo que puede afectar las aplicaciones que están a nuestro cargo, para no comprometer la integridad de la empresa y la integridad de las aplicaciones que son parte de nuestro equipo. Entonces uno tiene que estar como ahí muy atento, muy de la mano de los procesos de IT y también de los procesos del negocio. Me toca también, por ejemplo, coordinar con el negocio, con mis clientes de parte del negocio, las prioridades del trabajo, qué es importante para ellos y qué es importante para la parte de IT. Este es un balance que hay que tener porque en la parte del business, ellos quieren tener como el beneficio inmediato de lo que significa que IT invierta recursos en sus aplicaciones. Y está la parte de nosotros como equipo de desarrolladores y de analistas para dar esas soluciones. Entonces siempre hay que tener una comunicación con el negocio para entender qué es lo que ellos necesitan de nosotros para poder dar el mejor servicio a la empresa. También en algunos roles como analista se dar entrenamientos. ¿A qué se refiere con entrenamientos? Que si te asignan una aplicación y te vuelves experto de esa aplicación, puedas darle a alguien nuevo ese entrenamiento de esa aplicación, documentar todos esos procesos es vital, porque si así usted mantiene la documentación activa, si usted falta, siempre pensando en el beneficio de la empresa, y evitar ser lo que se le llama single point of failures, puntos de fallo en caso de que por alguna eventualidad no seamos parte del equipo, nuestra documentación respalde al equipo y podamos dar un buen beneficio aunque ya no estemos. Coordinar con gerencia, prioridades, junto con nuestro owner de productos, como dueño de productos. En este camino tan interesante, he tenido proyectos muy bonitos. He sido parte del grupo de supply chain con lo de telecom en telecomunicaciones, donde me tocó, por ejemplo, pasar todo lo que era voz sobre IP en teléfono Cisco a convertir la parte virtual con Skype. Entonces, hubo una investigación gigante, pasar los usuarios y demás. Y esto se convirtió en el sistema principal de Intel en comunicación. Ya nadie tenía teléfonos.
físicos, todo era virtual. Ese fue un proyecto muy interesante. Cuando estuve en el grupo de Legal, tuve la oportunidad de trabajar con abogados y traer a Intel Costa Rica la parte de firma digital que trabaja con el gobierno. No sé si han visto que hay Copeando o en algunas otras instituciones que brindan un dispositivo de firma que es como una tarjetita que se inserta a la computadora por medio de USB o con un lector. Eso te permite demostrar quién eres a nivel de cédula, pero digitalmente. Lo que hicimos al final fue trasladar este proceso a Intel Costa Rica con un proyecto que se llama DocuSign, que también es de firma digital, es una forma mucho más sencilla, y convertirlo tanto gobierno como empresa en una sola. Eso ahorró miles de dólares, pero así, miles de dólares. Y fue un proyecto bastante visible a nivel de gerencia que nos dio la oportunidad de crecer como analistas. Y también he tenido la oportunidad de trabajar un poquito más del lado técnico también, por ejemplo, como administrador de SharePoint, en donde tuvimos que hacer migraciones de SharePoint 2010 a SharePoint 2016 y después SharePoint Online. Toda la investigación de si las páginas se pueden pasar, qué pasa si se pierde información, qué pasa si los usuarios no se migran con los permisos correctos. Entra toda una gama de investigación de parte de nosotros y que es nuestra responsabilidad poder llevar a cabo. Inclusive, no estamos solos, tenemos desarrolladores, tenemos expertos de aplicación que nos ayudan en este camino, pero nosotros tenemos como esa última palabra de la guía. Entonces, es mucha responsabilidad. ¿Okay?